Compatriotas, buenas tardes. Son las 5 de la tarde de este 26 de octubre. Vamos por 5 días de paro en el departamento de Santa Cruz, con la moral muy alta, con las rotondas de esta gran ciudad que tiene cerca de 10 anillos aproximadamente, con las rotondas llenas de vecinos, de ciudadanos, con imbuidos de la mayor alegría, de la mayor esperanza y además de la mayor firmeza respecto a cómo van a terminar las cosas. Entre tanto, el terror del Estado se ha hecho manifiesto por distintos mecanismos cuando ha fracasado la negociación que se ha sostenido entre la Comisión Interinstitucional y los ministros de la Presidencia y el vocero presidencial. Esa conversación, ese diálogo fracasó porque en ningún momento hubo la voluntad de negociar, de consensuar, de ceder y más aún de reconocer la decisión del Cabildo del 30 de septiembre, por el cual se definía, por medio de 1,5 millones de cruceños, gente que vive y vino de fuera del país y dentro del país en la migración interna que tenemos, a representar de que queremos el censo antes de final de 2023. El terror del Estado se ha manifestado primeramente de distintas formas, primeramente por las amenazas de la ministra de la Presidencia, las amenazas y las formas en que no actúa con responsabilidad buscando el diálogo, buscando la paz. La responsabilidad de un gobierno, cuando es de carácter nacional, es de generar la pacificación del país, de generar los diálogos, de tender los puentes necesarios, de solucionar los conflictos. La función de un ministro de gobierno es la de generar que el gobierno pueda tener tranquilidad, pueda tener la suficiente capacidad de interactuar con cualquier conflicto que pueda generarse en el país, de solucionarse, de resolverlos antes de que inclusive estos se presenten. Eso significa ser ministro de gobierno, eso significa ser parte del Ministerio de la Presidencia porque representa al presidente de la República en las gestiones, es parte de su jefe de gabinete y su vocero, que es la voz del presidente, porque no es Jorge Rista, no es la voz de él. Cuando él habla es la voz de lo que piensa el presidente. Esas tres voces no tuvieron ningún eco, no tuvieron ningún resultado. Más al contrario, se traslucieron al día siguiente de que fracasa este diálogo, inmediatamente van y se concentran con sectores sociales radicalizados, con muy poca capacidad de representación en el departamento. Quizás en el occidente del país tengan, o en el centro del país, como Cochabamba, en el Chapare, tengan alguna representación, pero dentro del contexto del departamento de Santa Cruz no tienen absolutamente ninguna presencia importante, relevante. La Central Obrera Boliviana o Central Obrera Departamental en Santa Cruz no tiene ninguna trascendencia, o sea, no tiene ningún valor, no la reconoce absolutamente nada, porque saben que no es más que una agencia masista, dirigida por masistas y un montón de vagos que no hacen absolutamente nada y que viven del erario que provoca, que genera yacimientos petroleros. Pero vamos al tema. Al ver que no puede lograr el gobierno desarticular un paro contundente, serio, que en este momento mantiene paralizado al departamento de Santa Cruz y a medio funcionar el país, entonces no le queda otra que buscar la forma de radicalizar y mandar sus huestes. ¿Cuáles son las huestes? Manda a la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, mandan a algunos desubicados, a dirigentes y funcionarios públicos a ver la forma de cercar Santa Cruz. Y es sobre ese tema puntualmente que quiero hablar en esta oportunidad. El cerco a Santa Cruz solamente tiene palabra cerco, más allá que un dirigente de la Confederación Sindical indicó que va a buscar ver la forma de traer cerca de 1 millón de campesinos para rodear Santa Cruz y generar hambruna. Lo acaba de declarar, se llama Omar Ramírez, es miembro de esta confederación
y dice que va a generar hambruna en el departamento de Santa Cruz. En contraparte, la gente de Santa Cruz no tiene ningún inconveniente. La CAINCO se ha manifestado y ha indicado que el gobierno está en la obligación de darle una solución inmediata, que Yacimientos ha cortado el gas a las empresas que están funcionando en el parque industrial, que alimentan a todo el país, porque de Santa Cruz todas las industrias alimentan al país. Y han reclamado porque el gobierno no atiende con responsabilidad institucional la problemática de este paro nacional. El cerco a Santa Cruz no es ninguna amenaza para Santa Cruz, más al contrario, es un suicidio económico que están generando los propios campesinos a los sectores campesinos que vienen desde la zona de Samaipá, Tamairana, etcétera, etcétera, a vender sus productos, o la gente que viene del Chapare a vender algunos productos a la ciudad de Santa Cruz, básicamente hortalizas y vegetales. Pero más de ese inconveniente no existe, porque son unas 5 volquetas de arena, ese cerco tan ridículo, 5 volquetas de arena en una carretera, 5 volquetas en un lado, 5 volquetas de arena en otro lado, que le han llamado cerco. Yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza algunos ministros de este gobierno, que piensan que con eso van a milanar la fortaleza. Más al contrario, con eso lo que están haciendo es que sea más sólido el paro que en este momento está desarrollando Santa Cruz. Cuando comenzaba este programa, les decía la hora, y son cerca de las 5:10 de la tarde aproximadamente, entraba en un cuarto intermedio en la casa de Rómulo Calvo la reunión del Comité Interinstitucional, con la finalidad de ver si era prudente o no asistir a Cochabamba el próximo viernes, o sea, de aquí a 2 días, a el diálogo nacional que el presidente Arce había convocado a todos los municipios, gobernadores y rectores de universidades. Es obvio que quiere llevar a su propio terreno, en un terreno totalmente que le es fácil para él, quiere llevar a la mayor cantidad de municipios del país para tratar de ver la forma de hacer, de aplicar el sistema del rodillo, de un rodillo que pueda aplastar por una mayoría a la razón y a la lógica y a la legalidad de la realización del censo del 2023. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La Comisión Interinstitucional ha solicitado al presidente Arce una conversación previa. En este tipo de situaciones, cuando se tienen que dar diálogos nacionales sobre una problemática, por más que sea la problemática haya surgido en Santa Cruz, pero hoy día se convierte en una problemática nacional, es el momento de poder a llegar a acuerdos básicos. No se puede ir a una reunión en Cochabamba sin que existan acuerdos básicos. Uno de los acuerdos básicos son cuáles van a ser las reglas y los mecanismos para las decisiones políticas que se vayan a tomar. Más allá que digan que el censo es un tema técnico y no es un tema legal. El censo es un tema totalmente político. Político por distintos aspectos. Primero, en lo económico, porque significa la redistribución de los recursos económicos. En lo político, porque va a estructurar un nuevo esquema y un nuevo mapa político de lo que implique la redistribución de los escaños y genere un nuevo y transparente padrón electoral. Pero en lo democrático tiene que ver con una situación mucho más importante, que tiene que ver en su esencia con demostrar que existió un fraude el 2019, que existió otro fraude en el 2021 por el cual fue electo Arce, y que están planificando un nuevo fraude el 2025. Por eso es importante y trascendente en este momento el tema de realizar el censo. Pero el censo tiene aspectos técnicos. No puede ir Santa Cruz, que en este momento tiene cerca de 3,5 millones de habitantes, y donde hace 12 años, hace 10 años, en el censo del 2012, teníamos 2,700,000 habitantes. Entonces no puede ir este departamento a negociar con o estar en el mismo estándar de nivelación, y no se trata de discriminación, con una alcaldía del norte de Potosí. O sea,
Es importante, y yo les quiero manejar algunos datos para que ustedes se den cuenta cómo ha ido modificándose permanentemente la situación poblacional en Bolivia. Fíjense, en Santa Cruz en los últimos 10 años ha habido un aumento de 646.000 ciudadanos. En la ciudad de La Paz, 284.000 habitantes nuevos. Y Cochabamba por encima de los 301.000 habitantes. ¿Qué implicancia tiene ello? Que se tiene que la redistribución presupuestaria por coparticipación tributaria tiene un déficit. O sea, no se está dando lo suficiente, no se está distribuyendo adecuadamente los suficientes recursos para que esa gente que vino a Santa Cruz, que son un desfase cerca de 700.000 personas, puedan tener educación, puedan tener salud, puedan tener todos los mecanismos necesarios para que puedan subsistir con dignidad. Fíjense que se dice que según datos del INE, Bolivia está bordeando los 12 millones de habitantes. Y la asignación presupuestaria está estructurada en materia de la coparticipación tributaria dentro del marco de los 10 millones de habitantes. O sea que existen 2 millones de habitantes para los cuales no existen recursos económicos, no se está distribuyendo. Y esa es una situación urgente y necesaria. Ahora, vamos al tema de las decisiones políticas que en este momento está tomando el gobierno. Son decisiones que no están tomando en cuenta definitivamente que es importante generar el diálogo y generar la aceptación, porque no es el mecanismo la represión, no es el mecanismo utilizar a civiles o grupos irregulares del MAS para enfrentar a ciudadanos que pacíficamente se encuentran sentados en sus rotondas, no es generando la violencia en el Plan 3000 o por los lotes, enfrentamientos donde la policía simplemente mira. Hoy, hace unas horas, fue agredido un periodista de la Red 1 en presencia del comandante departamental de la policía. Fueron agredidos, en presencia de policía, fueron agredidos periodistas de Gigavisión. O sea, la agresión ya no es solamente contra la gente que está protestando, haciendo del libre y ejercicio de su derecho, su reclamo, su protesta, sino que ahora están atentando contra los medios de comunicación. En este momento hay un cuarto intermedio para analizar si el gobernador y la gente del Comité Interinstitucional va a asistir a Cochabamba. Existen algunas tendencias de que sí deba asistir, porque no se debe rehuir en ningún momento ningún escenario donde podamos plantear una solución y además plantear nuestra posición política respecto al tema, porque esto es político. Sino que el problema está si en ese lugar se van a dar las condiciones, primero, de seguridad y además de respaldo a la decisión de que se va a cumplir con el Cabildo del 2023. Algunas veces hay que hacer algunas concesiones, pero en este momento no hay muchas concesiones que Santa Cruz pueda hacer, porque lamentablemente la única concesión que nosotros podemos tener como instrumento es la racionalidad, es la lógica, es la responsabilidad de que este censo debía haberse desarrollado el año pasado, debía desarrollarse este año, el 16 de noviembre, máximo atrasarse 6 meses y no de aquí a 2 años. No puede ser que la gestión del presidente Arce solamente esté destinada para preparar un nuevo censo. Es obvio de que el presidente debería oír a todos los bolivianos. Camacho, el gobernador, más otros miembros de la Comisión Interinstitucional y Rómulo Calvo, etcétera, etcétera, solicitaron por escrito una carta con el presidente pidiéndole una reunión con él, indicándole: nosotros somos la cabeza de este conflicto y por tanto somos la cabeza de la decisión. Más allá, y eso es importante decirlo, que el problema ya no es un tema regional, es un tema nacional. Cercar a Santa Cruz significa dejar sin alimentación no a Santa Cruz, porque Santa Cruz tiene para alimentarse y está dentro de sus esquemas de su
abastecimiento para abastecerse muchísimos meses. Y por eso quiero dar tranquilidad a toda la ciudadanía. Que no hay que temer esos amagues de simples actos de provocación, sino es el tema del país. Pronto toda esta actividad va a generar un aumento de precios. Y usted, presidente, dése cuenta que usted sabe algo de economía y de macroeconomía para entender que la escasez va a provocar el aumento de los precios de primera necesidad, no en Santa Cruz, porque aquí están los alimentos, aquí está la carne, aquí está el pollo, aquí está el cerdo, aquí están los alimentos tanto manufacturados como de primera mano. En cambio, el resto del país no es así. Usted sabe que la agricultura y la capacidad económica de Santa Cruz da para abastecer varios Santa Cruz al mismo tiempo y desde aquí se abastece el país. Usted le está haciendo daño al país al no atender estas demandas en forma urgente. Entre tanto, mi preocupación está centrada en lo que pueda pasar el viernes. El presidente parecería que trata de no importarle el tema de la solución rápida al problema y en vez de poner, como le plantearon en Santa Cruz, que la reunión sea hoy día en Santa Cruz en forma inmediata porque los problemas vienen arrastrando hace meses y ya ellos deberían tener preparados diversos escenarios para solucionar que no deben ser violentos ni represión, menos algún estado de sitio que algún desubicado ha planteado que no corresponde en este momento. Sin embargo, yo quiero decirles que plantear y llevar aquí a 2 días este encuentro nacional para hablar sobre la temática, que puede durar varios días, porque eso no va a ser cuestión de horas con tanta gente que va a participar, hay que ver qué personas van a participar, bajo qué condiciones, y por eso hablaba yo a un inicio de que deben existir acuerdos previos. No se puede llegar a una gran reunión sin tener acuerdos previos. Lo que tiene que hacer la dirigencia cruceña, primeramente tener acuerdos previos con todos los departamentos del país, especialmente con aquellas que están vinculadas a fuerzas democráticas y cuya intencionalidad están dirigidas a que el censo se realice el 2023, cuyos objetivos sean marcados también en las modificaciones económicas y políticas que en este caso implica el censo. Sin embargo, creo que llevarlo el censo, tratar el censo dentro de 2 días es una forma de no darle importancia, por un lado, por parte del presidente. Y por otro lado, también es importante tomar en cuenta de que lo que él trata, de repente probablemente va a ceder. Es muy probable que ceda, que sea en octubre, noviembre del 2023, para que otra vuelta no le quiebren la mano, aunque en los últimos tiempos todos los temas de fondo y de forma que tuvo que enfrentar el MAS siempre ha sido derrotado, especialmente por Santa Cruz y las fuerzas democráticas, más allá que gane las elecciones y tenga su rodillo parlamentario. En las grandes decisiones y los conflictos políticos nacionales, el que siempre ha perdido ha sido el MAS. De repente hoy día no quiere salir tan perdidoso y por eso está viendo la forma de llevarle este escenario a Cochabamba con la finalidad de que allá ceda ante una multitud de gente, pero esa multitud de gente lamentablemente pertenecen a UNFAN, a esa federación de los municipios. Pero esos municipios, existen 300 municipios. Pero esos 300 municipios, y sin el ánimo de discriminar a nadie, de esos 300 municipios, 20 deben ser importantes, los demás son con una pequeña población que no tienen una incidencia mayor dentro de la resolución del conflicto y que más bien están dentro del esquema para solucionar su situación de déficit económica y cada uno de ellos vive en la sobrevivencia. Ojalá que ilumine a la gente del comité institucional cualquier salida y que esta salida sea bajo inicialmente las decisiones políticas que pueda tomarse primero en el ámbito de resoluciones inteligentes. El paro está fortalecido. No veo que en ningún momento existan graves inconvenientes en el paro aquí en Santa Cruz. Para hacer un 5.º día estamos como en el primer día. Las rotondas de Santa Cruz están llenas de actividad familiar, son unos grandes salones de conversación, de encuentro, de amistad, de juego de los niños, porque eso tienen que entenderlo también la gente del gobierno, que aquí no tenemos la beligerancia de tirar dinamitas, de tirar cohetes, de ir a las agresiones personales o insultar o discriminar, no, entiéndannos, en Santa Cruz los paros son los ejercicios de amistad, cívicos, pero también de relacionamiento, donde se encuentran, son las grandes asambleas
de los vecinos, donde se encuentran, charlan, chistean y están firmes, obviamente que están muy firmes en sus decisiones, y también hasta se enamoran, o sea, pasa de todo. Son fiestas democráticas, son reuniones democráticas, y son cientos, no son ni 10 ni 20, seguramente por el helicóptero que de vez en cuando está dando vueltas, dando informaciones al Ministerio de Gobierno, deben decirle cómo está Santa Cruz. Santa Cruz está totalmente paralizado. Y si está paralizando Santa Cruz, está paralizando cerca del 50% de la capacidad productiva del país. Y eso significa que el gobierno está en apuros. Entonces, señores del gobierno, es mejor que se den cuenta que deben atender lo más antes posible este tema, que la demanda cruceña es una demanda nacional, es una demanda legítima, es una demanda que en este momento va a tener victoria porque el pueblo cruceño, compuesto por toda la gente que vino en los últimos 50 años a vivir a Santa Cruz, hasta la gente que vino recién, está en la voluntad de hacerlo. La gente que han mandado para ejercer violencia no dejan de ser unos cuantos violentos y tiran una piedra y se esconden porque saben que son totalmente rechazados por la misma gente del interior que ha venido a vivir a Santa Cruz. Entre tanto, sigamos a pie, sigamos contribuyendo con nuestra activa participación en nuestras rotondas, democráticamente, pacíficamente, con respeto. Si vienen a desbloquear, que desbloqueen, se van los tontos estos y después volvemos a nuestra rotonda, hasta que por fin el gobierno se dé cuenta que esté equivocado y tenga que señalar un censo para el año 2023. Nos vemos mañana. Muchas gracias.